El tema que me habían planteado es este: ¿qué pasaría si descriminalizamos las drogas? Yo quisiera aquí plantear que este tema de la descriminalización, despenalización o legalización de las drogas es un tema muy controversial, porque, por ejemplo, aquí en La Marroquín hay es decir, yo he notado de que hay básicamente dos visiones, a pesar de que la mayor parte de los marroquinianos somos liberales, incluso libertarios. Sin embargo, hay algunas personas que, teniendo esta misma idea, sin embargo, se oponen a la legalización de las drogas, a la descriminalización de las drogas. Y entonces esto a mí me parece muy interesante, porque de alguna manera refleja aquí en un ambiente pequeño lo que sucede en la sociedad más grande, en la sociedad más amplia en el mundo, en los Estados Unidos, en México, en Guatemala, en América Latina. Y entonces yo voy a comenzar básicamente planteando unas conclusiones. Voy a plantear que las sustancias usualmente llamadas drogas, por sus efectos, pueden ser narcóticos, psicotrópicos, alucinógenos, sedantes, somníferos y estimulantes. Es decir, hay toda una cantidad de sustancias que de alguna manera llamamos drogas, y que la característica de estas sustancias es que modifican la química en el cerebro de los humanos o de los animales, y que por lo tanto modifican la conducta y la percepción que tenemos nosotros sobre la realidad, sobre el mundo. Mencioné que no solamente sobre los humanos, sino también sobre los animales, porque se ha encontrado que hay muchos animales que se drogan, es decir, que utilizan algún tipo de estimulantes, de narcóticos, de cosas para modificar su química cerebral. Por ejemplo, hay muchos tipos, muchas especies de pájaros que cuando las frutas se fermentan, se comen las frutas fermentadas. Es decir, les gusta el alcohol, igual que a los humanos. ¿Por qué? El alcohol tiene efectos agradables cuando se toma una cantidad moderada. Entonces, hay animales que lo hacen. Los elefantes hacen lo mismo. Los elefantes buscan frutas fermentadas y se las comen. ¿Por qué? El alcohol tiene efectos agradables. Bueno, estos bellísimos que parece, es decir, que cuando uno está de novio con su novia le regala un osito koala. Los ositos koalas se drogan, se comen las hojas del eucalipto. ¿Por qué? Si ustedes han tenido tos en alguna ocasión, probablemente han tomado un jarabe de eucalipto. El eucalipto tiene sustancias que modifican la química del cerebro y que nos hacen sentir un poco adormilados, un poco, etcétera. Entonces, no solamente los humanos usamos drogas. Ahora, hay mucho tipo de drogas. Por ejemplo, aquí, tomando en cuenta sus efectos, yo mencionaba narcóticos, nos duermen, psicotrópicos, nos hacen cambiar nuestra percepción, los alucinógenos nos producen alucinaciones, sedantes nos tranquilizan, somníferos cuando no podemos dormir, y estimulantes que son muchos de las que usamos. Por otro lado, la sociedad ha decidido prohibir o criminalizar la producción, comercio y consumo de algunas de estas sustancias y permitir en cambio el uso de otras. Y esta prohibición o este permiso no responde estrictamente a criterios racionales o explícitos. Por ejemplo, la descriminalización, y sigo con las conclusiones, la descriminalización de estas sustancias llamadas drogas va a tener consecuencias, positivas algunas, negativas otras. Por ejemplo, entre las consecuencias positivas nos encontramos que se formalizan los mercados. Parte del problema que tenemos con la prohibición es la existencia de mercados informales, mercados que no están sujetos a la ley, a la regulación, mercados que por no estar, formalizados,
Los empresarios que se encuentran en esta situación no pueden recurrir fácilmente a los tribunales. Y entonces aquí tenemos algo que es por lo menos el inicio de un problema. Por otro lado, entre las consecuencias positivas estaría la disminución de la violencia. ¿Por qué? Porque al formalizarse el negocio, al volverse un negocio aceptable, un negocio formal, los empresarios, productores, comerciantes de las drogas, de estas sustancias que están ahorita prohibidas, podrán acudir a los tribunales y podrán resolver sus conflictos de una manera más o menos decente. Por otro lado, va a haber una disminución, probablemente, de los daños a la salud pública. Ahora, entre las consecuencias negativas es que temporalmente, probablemente tendríamos algunos aumentos en los problemas de salud pública. Aquí parecería como que estas dos conclusiones están de alguna manera contradiciéndose. Un poco más adelante voy a explicar por qué. ¿Por qué no creo eso? Ahora, la humanidad siempre ha hecho uso de diversas sustancias que modifican la química del cerebro, que afectan la percepción y la conducta. El uso de estas sustancias ha estado relacionado con actividades sociales, tales como la religión. Muchísimas de las costumbres religiosas tienen que ver con este cambio en la percepción. Por ejemplo, podemos encontrarnos que entre los indígenas americanos, por ejemplo, yo, como decía Santiago, soy mexicano, y entonces allá en México tenemos varios grupos étnicos. Por ejemplo, en el norte se encuentran los huicholes, norte-centro se encuentran los huicholes. Ellos, por ejemplo, recorren enormes distancias en el desierto buscando el peyote. El peyote es un cactus que una vez que se come produce algún tipo de alucinaciones. En Oaxaca, en Chiapas y aquí en Guatemala, probablemente las culturas indígenas usaban los hongos alucinantes o alucinógenos. Estos son unos hongos que producen algún tipo de alucinación, lo usan los chamanes. Ahora, esto de los chamanes aquí en la zona del sur de México y en Guatemala es algo muy común. En Siberia los chamanes también usan algunas plantas para producir alucinaciones. Y todo esto dentro de un contexto religioso. Es decir, las drogas se han usado socialmente en contextos religiosos. Por otro lado, sin duda en la medicina. Por ejemplo, nos encontramos que la morfina, un derivado del opio, un derivado de la amapola, es muy usual para calmar el dolor. Pero no es solamente la única sustancia que se usa en medicina de este tipo de drogas que modifican la química del cerebro, que modifican la percepción y la conducta. Podemos pensar, por ejemplo, que también en psiquiatría usaban o usan algunos médicos lo que le llamaban, o lo que se conoce como el ácido lisérgico, el LSD, que también lo usaban los psiquiatras. Sobre todo en los años 60, 70, 80, lo usaron mucho, la mescalina, etcétera, que son... No, el LSD, mescalina viene también de los hongos. Viene de unos hongos del centeno, que se descubrieron, es decir, el LSD lo descubrieron en Suiza, pero originalmente viene de esos hongos del centeno que son muy venenosos. Por otro lado, se utilizan también en la guerra las drogas. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando yo era niño, hace ya muchos años, decían, y creo que es cierto, que, por ejemplo, a los soldados en la batalla les daban marihuana o les daban algún tipo de drogas. O sea, también se usa socialmente en esas situaciones. Ahora, por otro lado, nos encontramos que también las drogas se usan en un ambiente o en un contexto individual. Y aquí es donde en un momento dado parecería que aparecen los problemas. Es decir, porque en un contexto individual esto puede generar algún tipo de situaciones. No es lo mismo beber alcohol en una comida, en la familia, que
esos que les llaman borrachos de buró, que tienen su botella de alcohol y solos empiezan a beber alcohol. Es decir, son dos situaciones diferentes, una situación social y una situación individual. La situación individual, por ejemplo, también se usan estas drogas, o muchas de estas drogas, para como entretenimiento o como evasión personal. Y aquí es donde empezamos a ver cierto tipo de problemas. Ahora, las drogas buenas y drogas malas, ¿cuáles son unas y cuáles son otras? Yo creo que no parecen existir criterios estrictamente racionales para definir cuáles son buenas y cuáles son malas. Por ejemplo, ¿será el daño físico corporal que estas sustancias causan el criterio para decir esta es una droga buena o esta es una droga mala? ¿Será el daño social que estas sustancias producen para decir que es buena o es mala la droga? ¿Será el daño moral que estas sustancias causan? Algunos ejemplos. Por ejemplo, en China, allá por 1700, finales del siglo XVIII, los ingleses empezaron a producir opio. Opio que de alguna manera tenía algunas ventajas médicas, pero que de alguna manera algunos empresarios ingleses decidieron que podía ser un buen negocio. Se dieron cuenta de que había una cierta propensión de las personas que utilizaban el opio a requerir el opio nuevamente y quizá en cantidades un poco mayores. Y entonces decidieron algunos de estos empresarios que China, que era el mercado más grande del mundo en aquella época, como lo es todavía en esta época, sería un buen mercado donde vender su producto. El opio que salía originalmente de la frontera de Pakistán, Afganistán y la India. Y entonces empiezan a introducir el opio en China en el siglo XIX. Y los chinos se aficionan al opio. Y entonces el gobierno de China de alguna manera comienza a tratar de impedir que entre ese opio de contrabando. ¿Sería para salvar a su población? ¿Sería por razones económicas? ¿Sería por razones políticas que en China se prohíbe la importación de opio? Y por otro lado, los ingleses, es decir, China, tenemos que recordar que en esa época ya era un país relativamente atrasado, su tecnología era inferior a la de Occidente, a la de los ingleses, franceses, americanos, y entonces los ingleses básicamente le dicen a China, tú estás yendo en contra de una cosa que nosotros aquí en la Marroquina aceptamos, que es el libre mercado. Es decir, ¿cómo que nos vas a prohibir que exportemos de la India a China el opio? Y entonces viene la forma, es decir, viene Inglaterra y utiliza su poder militar y sigue introduciendo el opio a China. Entonces nos encontramos que allí en China el opio comienza siendo un producto de contrabando por parte de los ingleses y que el gobierno chino, por razones económicas y políticas, decide tratar de detener. Obviamente China no puede detenerlo y entonces van a dar la guerra del opio, que se da a finales del 19, principios del 20. Los Estados Unidos. En los Estados Unidos, por ejemplo, el problema con el opio comienza también más o menos a mediados del siglo XIX. Básicamente con los chinos que llegaban a la costa oeste, a California, a trabajar. Ellos ya venían un poco acostumbrados a usar el opio. Y entonces introducen un poco esa costumbre. Ahora, no hay que echarle la culpa a los chinos ni a los ingleses tampoco, porque del otro lado, en Europa, había personas también que les gustaba usar sustancias derivadas de la amapola, por ejemplo el láudano. Algunos de los grandes poetas y grandes escritores europeos usaban esas drogas también. Entonces no es un problema de los chinos ni es un problema de los ingleses. Pero la prohibición de las drogas en los Estados Unidos
comienza realmente allá por principios del siglo XX. 1906 creo que es cuando se establece las primeras reglas que van a decir que ciertas sustancias no se vale que estén en los productos. La Coca-Cola, por ejemplo, originalmente parece ser que tenía un poco de cocaína, pero después del 1906 se les quita esta sustancia. Ahora, pero la prohibición, y el caso interesante que tenemos, es la prohibición del alcohol que se hace en los Estados Unidos durante la tercera década del siglo. Se establece la enmienda o se realiza la enmienda a finales de la segunda década y dura básicamente toda la tercera década del siglo, los 20. Y ahí vemos un poco las consecuencias de esa prohibición. Ahora, ¿cuáles fueron las razones por las que en Estados Unidos se estableció la prohibición del alcohol en la tercera década del siglo? Algunas personas dirían que tiene que ver básicamente con razones morales, pero si vemos un poquito cómo fue ese fenómeno, nos encontramos que tenía que ver quizá también con razones económicas. No tanto razones políticas, pero sí razones económicas que se transforman en demandas políticas que terminan con la enmienda, es decir, con el pasar la enmienda de la prohibición. Un poco parecería que esto tenía que ver con dos clientelas políticas. Una era las esposas de los trabajadores. Las esposas de los trabajadores estaban de alguna manera preocupadas porque a los trabajadores de las fábricas les pagaban su salario el sábado y saliendo de la fábrica se iban y se gastaban la mitad del salario en alcohol. Entonces las esposas, de alguna manera creo que con razón, decidieron que había que prohibirles a los maridos que se bebieran parte de su salario. Ahora, esto se juntó con otra clientela. La otra clientela eran esos grupos protestantes, evangélicos, que están en contra de los vicios. En los Estados Unidos y en Inglaterra, estos grupos protestantes evangélicos han tenido siempre la idea de que hay que luchar contra los vicios. Es decir, la moral no es algo individual, sino es algo público. Y entonces estos grupos de, vamos a decir, protestantes evangélicos, se unen a las mujeres, a las esposas, de alguna manera defraudadas por los cantineros, y entonces logran hacer una fuerza política suficiente para hacer la prohibición. Ahora, cada cultura y cada civilización, de alguna manera, decide cuáles son drogas aceptables y drogas no aceptables. Estoy usando drogas en el sentido de sustancias que producen cambios en la química del cerebro y que de alguna manera producen cambios en la percepción y en la conducta. ¿Ok? Por ejemplo, en el Islam se prohíbe el alcohol, pero se permite el hashish, el café y el tabaco. Nuestra cultura, la cultura occidental en general, permite el alcohol, pero prohíbe otras drogas como la marihuana, el ajenjo o la heroína. Las culturas prehispánicas prohibían el alcohol. Por ejemplo, no sé si ustedes han leído lo que les pasaba a la gente entre los aztecas, que se emborrachaba. Entre los aztecas la gente se emborrachaba con el pulque. Bueno, solamente los viejos tenían autorización, de más de 60 años, tenían autorización de emborracharse. Los jóvenes no se podían emborrachar. Y incluso había pena de muerte a los que se emborrachaban. Entonces, los indígenas no aceptaban el alcohol, pero aceptaban los hongos, el peyote y otras drogas. Es decir, nos encontramos con que cada cultura tiene sus drogas buenas y sus drogas malas. Y esto es curioso. Me pregunto yo si habrá alguna relación entre los valores dominantes de una cultura y las drogas permitidas o prohibidas por esa cultura. En el caso del alcohol, aparentemente puede haber una relación entre el efecto de filtración que causa el alcohol en el desierto, que probablemente tiene un efecto más fuerte y perjudicial comparado con otras drogas como el hashish, que es marihuana, realmente el café y el tabaco. El café en la cultura occidental, por ejemplo, por la revolución industrial,
porque es una alternativa mejor al alcohol para los trabajadores industriales. Las culturas prehispánicas de repente, por razones religiosas, les gusta a las alucinógenas porque permiten tener percepciones o ver cosas o espíritus que de repente entran mejor en su concepción religiosa del cosmos. Entonces, por ejemplo, las anfetaminas, la cocaína en cierto punto fueron estimuladas a principios del siglo XX porque se supone que aumentaban la capacidad de trabajo y la capacidad de concentración de las personas, hasta que se dio cuenta que eran adictivas. Entonces, todo eso tiene un efecto. Claro, muchísimas gracias. Era algo muy parecido a lo que yo iba a comentar, pero que muchas gracias nos adelantaste. Parece que sí existe esa relación entre cultura y drogas. Esta es una explicación. Por ejemplo, hay culturas que favorecen más bien la pasividad y hay culturas que favorecen quizá una acción, una conducta mucho más activa. El alcohol es más activo o produce la cocaína, nos estimula, las anfetaminas nos estimulan, mientras que la heroína o la marihuana nos calman, nos tranquilizan, etcétera, etcétera. Y entonces parecería que por ahí puede haber una relación, como muchas gracias nos adelantaste. Ahora, entonces nos encontramos con que para la prohibición de las drogas existen razones económicas, razones políticas, razones de salud pública. En los Estados Unidos nos encontramos con razones morales, económicas y familiares. Un poco ya adelanté eso. Ahora, ¿cuáles son los costos de la prohibición? Y este es el punto que a mí me parece muy importante. En México, por ejemplo, hace 3 años y medio, el presidente Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico. Bueno, esa de guerra contra el narcotráfico ha producido hasta el momento más de 23,000 ejecuciones. Es decir, no estoy hablando de homicidios, porque los homicidios se dan en todas las sociedades. En alguna ocasión Gary Becker, cuando yo le preguntaba cómo le haría para eliminar la violencia y la inseguridad, me dijo que a él no le gustaría un sistema donde no hubiera violencia e inseguridad. Le pregunté, sorprendido, ¿por qué? Y me dice, porque eso significaría un estado policíaco. Es decir, tendríamos que tener un policía atrás de cada uno de los ciudadanos y atrás de cada policía tendríamos que tener otro policía. Entonces, lo que tenemos que aprender es con un cierto nivel aceptable de violencia, de inseguridad. Y entonces hay homicidios en todos los países. No hay ningún país donde no se den homicidios. Pero no es lo que yo estoy hablando aquí del costo de la prohibición. Por ejemplo, en los Estados Unidos se dan alrededor de 4.5 homicidios por cada 100,000 habitantes al año. Aquí en Guatemala yo hice una estimación hace 3 o 4 años, y eran alrededor de 48 homicidios por cada 100,000 habitantes, 10 veces más que en Estados Unidos. En Europa los países tienen alrededor de 1, 1,5, 2 por cada 100,000 habitantes. Ahí tiene que ver mucho la prohibición de las armas. Es decir, no todo mundo puede tener armas en Inglaterra o en Francia o en España. En Estados Unidos, en cambio, la Suprema Corte acaba de declarar que la segunda enmienda se aplica no solamente a la Federación, sino a los estados también. Y entonces no se puede prohibir la posesión de armas en los Estados Unidos. Bueno, pero en México la cifra oficial es alrededor de 17 homicidios por cada 100,000 habitantes. Pero estos no son los homicidios que yo estoy hablando aquí. Aquí son homicidios que tienen que ver, que son ejecuciones. Podemos pensar todavía cosas más feas que aquí en Guatemala apenas están aprendiendo, ¿sí? Por ejemplo, las decapitaciones. Las decapitaciones que en México se han dado desde hace 3 años es parte del costo de esta prohibición. Ahora, el problema de la prohibición no es un problema mexicano, sino es un problema de los Estados Unidos. Porque en México la ley permite que los individuos puedan poseer y consumir una cierta cantidad de drogas. Puede uno tener marihuana en cierta cantidad, cocaína en cierta cantidad, heroína en cierta cantidad para consumo propio. Lo que no se vale es comerciarla, ¿sí? Entonces, esto lo hace un poco absurdo, pero en México la prohibición es del comercio, no del consumo. Pero en los Estados Unidos parecería que la prohibición es del consumo y del comercio, etc.
Ahora, en Estados Unidos, ¿cuál es el costo de la prohibición? Estados Unidos, un país de 300 millones de habitantes, tiene 2,5 millones de personas en la cárcel en cualquier momento. De esos 2,5 millones de personas en la cárcel, hay alrededor de 2 millones que están por razones de drogas, ya sea que compraron, vendieron, hicieron cualquier cosa con las drogas. Ahora, ¿cuál es el costo de esos 2 millones de personas que están en la cárcel? Simplemente el costo de estar en la cárcel. En Estados Unidos se calcula que es alrededor de $50 por preso al día. Esto significa que son $100 millones diarios que cuesta tener a esos 2 millones de personas en la cárcel, que significa que son $36.500 millones al año, simplemente por tenerlos en la cárcel. Y estos no necesariamente son criminales peligrosos, son criminales porque usaron drogas, porque compraron drogas, porque vendieron drogas. Entonces, este es un costo bien importante. Pensemos lo siguiente, el comercio de drogas, de estas sustancias que modifican la química del cerebro, es alrededor de $150.000 millones al año. En México se calcula que los carteles mexicanos reciben alrededor de $30.000 millones al año. $30.000 millones es una cantidad muy importante, es casi 3% del PIB mexicano. Bueno, pero nos encontramos con que básicamente los carteles, ya sea los productores de la heroína, de la cocaína, de las anfetaminas, reciben alrededor de $50.000 millones que salen de la economía americana y se vienen a México, a Guatemala, a Colombia. Es decir, de alguna manera allí hay una fuga de divisas que no sé si beneficia o perjudica a los Estados Unidos, obviamente a países como México y Guatemala, se podría pensar que los beneficia. México recibe alrededor de $22.000 millones de remesas, alrededor de $20.000 millones por petróleo, alrededor de $15.000 millones por turismo y alrededor de $30.000 millones por drogas. O sea, México, la economía mexicana sería un poquito más chica si no hubiera ese comercio. Pero para los Estados Unidos supongo que es un costo. Ahora, la economía subterránea en los Estados Unidos. La economía subterránea siempre es algo que parecería que no favorece a los países. Y en los Estados Unidos algunos han estimado que es 1.5% del PIB en relación con las drogas únicamente, porque obviamente la economía subterránea es mayor, pero la economía de las drogas, que es subterránea, que es negra, es alrededor de 1,5% del PIB. Ahora, ¿cuáles serían los costos de descriminalizar las drogas? Probablemente un incremento temporal en los problemas de salud. En casi todos los países, por ejemplo, donde se ha descriminalizado o despenalizado el comercio, el uso de las drogas, hay un incremento temporal de las personas que usan la droga. Pero es un incremento que sube y luego, después de un tiempo relativamente corto, vuelve a bajar. Más o menos a una tasa que es menor al 20%. En Holanda, por ejemplo, más o menos la cifra es de 17% después de que se legalizaron las drogas. Ahora, alrededor del 17% de las personas usan drogas, algún tipo de drogas, no necesariamente cocaína o heroína o morfina o lo que sea, pero alrededor del 17% de la gente usa drogas, en todas partes, en todas las épocas. Ahora, ¿cuáles son los costos de las drogas? Por ejemplo, se ha calculado que el 80% de los costos de salud a nivel mundial los produce el tabaco. El tabaco es la droga que más daño, que más costos produce en el mundo. Claro, es un costo que se va a ver después de 20 o 30 años de que la gente fuma, no se ve de inmediato. Pero existe ese costo que es enorme. El 80% de los costos de salud los produce el tabaco. El alcohol produce alrededor de 14% de los costos de salud. Las anfetaminas y los sedantes, alrededor del 3,5%. La cocaína y el crack, 2,8%. La heroína y los opiáceos, 1%. Y la marihuana, 0,7%. Básicamente, esto nos indica
Es decir, nos indicaría, si fuéramos racionales, cuáles son las drogas que habría que prohibir en todo caso. Es decir, porque no es el costo lo que nos está indicando cuáles son las drogas buenas o las drogas malas. Aparentemente hay algo más. ¿Por qué el tabaco sí y la marihuana no? Es decir, ¿hay alguna razón racional? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Y con esto voy a terminar para quizá dejar un rato de preguntas o de comentarios que ustedes hagan. Bueno, yo creo que la consecuencia de despenalizar o descriminalizar las drogas sería la disminución de la violencia que genera la prohibición. En los Estados Unidos, cuando se dio la prohibición del alcohol en los años 20, aparecieron las bandas, los gángsters, que se mataban unos a otros en Chicago, hasta que vino Elliot Ness y acabó con Al Capone, utilizando básicamente temas fiscales. Pero básicamente nos encontramos con que la prohibición generó violencia en los Estados Unidos. La prohibición ha generado violencia en México, en Colombia, en los países que de alguna manera están tratando de detener el comercio o la producción y luego el traslado de las drogas hacia los grandes mercados, Estados Unidos y Europa. África, por ejemplo, se está convirtiendo en una zona de guerra nuevamente en la parte de Guinea-Bissau, básicamente porque Guinea-Bissau, que es uno de estos estados fracasados, un estado fallido, se ha convertido en el puente entre Colombia y Europa. Entonces los barcos llegan a Guinea-Bissau, Guinea-Bissau lo preparan y de ahí lo trasladan a Europa. Los grandes mercados son Europa y Estados Unidos, y ahí es donde vamos a tener que tratar el tema de la prohibición, los costos de la prohibición, porque en cierta forma parecería que es muy cómodo, si no tomamos en cuenta los costos económicos, para los Estados Unidos o para Europa es muy cómodo tener la prohibición, porque los que están matándose son en México, en Guatemala o en Colombia. Los países que están fallando no es los Estados Unidos, sino es estos países periféricos donde se produce y donde se traslada la droga. Entonces vemos que, por ejemplo, disminuiría también los costos económicos que la sociedad paga por la prohibición. Es decir, esos 36.500 millones de dólares, si echamos fuera a todos esos que están en la cárcel simplemente por temas de drogas, nos ahorraríamos 36.500 millones. Podríamos ahorrarnos también en todo un aparato de seguridad, de policía, que se dedica a combatir o a perseguir a los narcotraficantes. Haríamos que esos mercados que ahora son informales se volvieran formales. Y incluso podríamos, y yo sé que aquí en La Marroquín hablar de impuestos nos para los pelos a todo mundo, aunque yo no los tenga, pero de alguna manera, si formalizamos el mercado de las drogas, podemos cobrar impuestos, y no sería una mala situación para países que requieren dinero, por ejemplo Guatemala, que está pidiendo prestado porque no puede cobrar impuestos. Entonces podríamos tener algunas ventajas. Por otro lado, habría una serie de disminución de los costos sociales. Por ejemplo, esos 2 millones de personas que están en la cárcel, ¿cuántas vidas realmente estamos echando a perder al meter a la gente a la cárcel? Normalmente gente joven que en un momento dado se divertían o que querían encontrar una forma de hacer dinero y que ahora se van a pasar varios años, si no es que toda la vida en la cárcel. En algunos estados de la Unión tenemos la regla de 3 strikes. Strike 1, strike 2, strike 3 y estás en la cárcel de por vida. ¿Cuánta gente no estaríamos de alguna manera salvando de esa manera? Un aspecto muy importante es la falta de respeto a la ley. Es decir, ley que no se cumple, ley que no es legítima, de alguna manera lo que hace es destruye ya el respeto que los ciudadanos le tenemos a la ley. Supongo que algunos de ustedes son papás. Yo tengo 4 hijos y yo me daba cuenta de que si yo establecía una prohibición o un mandato que mis hijos no iban a cumplir, yo perdía autoridad. Es decir, yo en un momento dado tengo que poner leyes o reglas
que sean de alguna manera legítimas, es decir, que la sociedad las acepte. Y si vemos que en los Estados Unidos, por ejemplo, hay cifras de que 40 y tantos % de la población americana ha usado drogas, a pesar de que las drogas están prohibidas, esto significa que 40 y tantos % de la población no respetan la ley. Y si no respetan la ley en lo chiquito, también es posible que tampoco respeten la ley en lo grande. Entonces, este es un tema muy importante. De alguna manera, la prohibición nos hace que le perdamos respeto a la ley. Y esto es muy grave para una sociedad. Lo vemos aquí en Guatemala, lo vemos en México. Por otro lado, nos encontraríamos con que habría un aumento temporal, ligero, de los costos de salud. Vamos a pensar que efectivamente ahora más gente use la cocaína, más gente use la heroína, más gente use la marihuana. Vamos a pensar que efectivamente hay un pico, pero si vemos las cifras de los costos, el hecho de que la heroína, por ejemplo, se duplicara, el uso de la heroína se duplicara, significaría un 2% de los costos, nada más. Si vemos que la cocaína y el crack se aumentaran, se duplicaran, significaría que tendríamos un 5% de aumento en los costos. Es decir, de alguna manera ese pico de aumento sería un aumento relativamente pequeño, porque son costos relativamente pequeños los que producen estas drogas prohibidas. Ahora, la descriminalización de las drogas haría que se requieran nuevas regulaciones. Esto es bien importante. No podemos simplemente descriminalizar las drogas y dejar que cada quien haga lo que quiera. Es decir, tenemos que establecer reglas. Reglas que algunas serán muy sencillas. Por ejemplo, puede ser, no se les puede vender a los menores de 21 años drogas, como es el caso del alcohol en los Estados Unidos. Claro, el hecho de establecer la regla, a los menores de 21 años no se les puede vender drogas, cocaína, heroína o lo que sea, significaría básicamente que tenemos que arreglar también un sistema de policía, un sistema de jueces que haga cumplir esas reglas. Porque otra vez, regla que no se cumple pierde legitimidad y pierde autoridad. Entonces, requeriríamos también nuevas formas de educar a los jóvenes. Tenemos que gastar dinero en educar a los jóvenes, hacerles ver que el daño que producen. Es decir, pero hacerles ver el daño que producen en términos realistas. Es decir, no asustarlos, porque, por ejemplo, mucha gente le enseña a sus hijos que si prueban una vez la droga fulana y tal, se van a volver adictos. No es cierto. La mayor parte de la gente no se vuelve adictos. Es decir, se vuelven adictos una cierta proporción de las personas, que ya tienen ciertas características, ya sea fisiológicas o psicológicas, que les permite o que les facilita volverse adictos. Pero entonces a los jóvenes les tenemos que enseñar que son drogas peligrosas, que las drogas no se deben usar en la mayor parte de las circunstancias, pero por otro lado no asustarlos con mentiras, porque eso simplemente no nos van a creer. Nos van a decir, estás equivocado, mi amigo fulano y tal ha usado la cocaína y no es adicto, mi amigo sutano fuma marihuana, pero cuando quiere, deja de fumar. Es decir, no es cierto, las drogas no producen automáticamente adicciones. Aún hay gente que sí, hay gente que sí. Ahora, entonces requeriríamos también nuevos enfoques de salud pública. Ahora, y esto significa que básicamente los padres nos responsabilicemos de nuestros hijos. No es el gobierno el que nos tiene que cuidar. Somos nosotros, los adultos nos cuidamos a nosotros mismos y los adultos debemos cuidar a los jóvenes, a nuestros hijos. O si son estudiantes, quizá los profesores a sus estudiantes. Pero básicamente no podemos pedirle que el gobierno nos haga esto. Y creo que, por otro lado, las consecuencias es que la sociedad tendrá que explicitar sus valores y racionalizar sus prioridades. Es decir, ¿vale la pena realmente gastar 100,000 o 150,000 millones de dólares para mantener una prohibición moral, nada más? Creo que no. Con esto yo terminaría. Muchísimas gracias. Parte del lucro de este negocio de las drogas es las barreras de entrada. No todos pueden dedicarse a ese negocio. Al momento de hacerlo legal, cualquiera podría entrar.
probablemente toda esta gente va a migrar a prostitución o tráfico de órganos, etc. Entonces, ¿se va a reducir en realidad la violencia o solamente se la vamos a pasar a otro sector? Bueno, creo yo que aquí lo que tenemos, es decir, yo creo que efectivamente el crimen nunca lo vamos a acabar. Un poco lo que comentaba acerca de Gary Becker, que dijo, el crimen nunca lo vamos a acabar. Vamos a tener siempre crimen con nosotros, homicidios, violencia intrafamiliar, vamos a tener tráfico de cosas, etc. Pero una cosa son los delitos que causan daño a un tercero y otras cosas son los delitos que no causan daño a nadie. Por ejemplo, la prostitución. La prostitución es un delito que de alguna manera existe en algunos países, básicamente porque se cree que causa daño y porque hay algunas personas que se aprovechan de la pobreza o de la ignorancia de las mujeres o los jóvenes para meterlos a la prostitución. Muchas veces tiene que ver con las drogas también. Es decir, de alguna manera son drogadictos que requieren una cierta cantidad de dinero y entonces entran en la prostitución. Ahora, es cierto, por ejemplo, el secuestro. El secuestro es uno de los delitos, quizá porque a mí una vez me secuestraron, que es más espantoso que uno puede tener. El mío fue un secuestro express, es decir, no fue un secuestro largo, pero es uno de los delitos más espantosos, por lo menos yo lo he sentido personalmente, y yo creo que ese delito es uno de los delitos que necesariamente se tiene que perseguir. Ahora, ¿cómo perseguirlo? Necesitamos policías adecuadas, necesitamos jueces y ministerios públicos adecuados. El homicidio, el robo, obviamente son delitos que no se pueden permitir y que lo que tenemos que hacer es bajarlo. Ahora, ¿qué pasaría? Porque hay un argumento en el sentido de que, bueno, los narcotraficantes que ahora ganan mucho dinero, en el momento en que se legalizaran las drogas o se descriminalizaran las drogas, se pasarían a otros negocios. Es cierto que algunos lo harían, pero nos encontraríamos con que, digamos, la mayor parte de los narcotraficantes son empresarios. A ellos lo que les gusta es el dinero. Es decir, ellos lo que quieren es adquirir ganancias. Bueno, al principio yo creo que sí, estos narcotraficantes empezarían a migrar hacia otro tipo de delitos. Algunos de ellos migrarían hacia otro tipo de delitos que dejaran dinero, el secuestro, por ejemplo. Pero nos vamos a encontrar con que una vez que el mercado madurara, que el mercado se formalizara, probablemente los más eficientes de estos narcotraficantes entrarían a lo que es la economía formal, sus conflictos los resolverían en los tribunales, podrían embargar a los que no les pagan, etcétera, etcétera, usarían los mecanismos formales que existen en la sociedad y, claro, habría elementos criminales que seguirían y a esos habría que reprimirlos con una buena policía, con una buena inteligencia, etcétera. Pero básicamente yo creo que nos evitaríamos gran parte de estos problemas. El crimen nunca lo vamos a acabar. Para acabar con el crimen necesitaríamos, como decía Gary Becker, un estado policíaco, pero podemos volverlo a una situación relativamente tolerable, ¿sí? Es decir, si en los Estados Unidos si hay 4,5% de homicidios al año, es más o menos tolerable. Si queremos un estado más fuerte, más eficaz, a lo mejor nos vamos a Inglaterra o a Suiza y entonces ahí tendremos homicidios de 1 por 100,000 habitantes y viviremos mucho más tranquilos. Pero lo que no es tolerable son homicidios, es decir, tasas de homicidios del 40 y tantos % por 100,000 habitantes, como los que tenemos aquí en Guatemala en este momento. ¿Será que al legalizar las drogas el costo sería solamente en salud o también humano? Porque no creo que los narcotraficantes a la hora de legalizar las drogas estén muy de acuerdo, porque sus ganancias creo que a un principio irían en pérdidas. Porque en este momento, por eso es que se pelean los territorios, porque se enriquecen mucho con eso. Entonces, no creo que no es tan sencillo como venir, pasar una ley y que se legalice, pues, sino que debe haber no sé si un proceso o una estrategia para poderlo hacer, porque no creo que se empezarían a cobrar vidas humanas en contra de eso. Bueno, por ejemplo, ya en algunos estados de la Unión Americana se ha legalizado la marihuana, entre comillas, para usos medicinales.
Hace un par de días apareció un artículo muy interesante en el New York Times sobre la marihuana en el estado de Colorado. Se ha permitido que la gente pueda comprar y producir y vender marihuana en, podríamos llamar una especie de farmacias. Pero ahora se están quejando algunos de los proveedores de marihuana medicinal de varios aspectos. Uno de ellos es que se ha dado una sobreregulación. Por ejemplo, en Colorado, aparentemente la marihuana tiene que estar producida en Colorado. Es decir, no puede ser marihuana importada de California o de Texas, sino que tiene que ser producida en Colorado. Regla de origen. Por otro lado, no solamente tiene que ser producida en Colorado, sino que tiene que tener cierto tipo, es decir, ustedes saben, hay la cannabis, que hay de distintas especies, distintas clases, entonces tiene que ser de ciertas características. Tiene que tener, obviamente, la cuestión de que no tenga pesticidas y todo este tipo de cosas. Entonces, se están quejando los que están en el mercado de la marihuana de que les están poniendo demasiadas reglas. Bueno, y esto yo creo que sucede con frecuencia. Pasamos de una falta de regulación y de un mercado informal y legal a un mercado sobreregulado. Tenemos que encontrar el equilibrio, ¿sí? Tenemos que encontrar el equilibrio. Ahora, yo creo que todos los mercados, cuando se inician, generan una serie de movimientos pendulares. Si recordamos un poco la historia de los ferrocarriles en los Estados Unidos en el siglo XIX, nos encontramos también que había verdaderas guerras entre los dueños de los ferrocarriles. Es decir, de alguna manera el mercado todavía no estaban divididos los territorios, no se había llegado a un consenso, y entonces cada uno de los propietarios del ferrocarril del sur o del ferrocarril de Harriman o lo que fuera, estaban peleándose por los territorios. Y no eran peleas legales, usaban pistoleros para agarrar territorio extra. Es decir, pero con el tiempo se van formalizando, se van estableciendo las reglas, se van dando cuenta los empresarios de que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y esto mismo pasaría con el mercado de las drogas. Es decir, poco a poco se iría estabilizando. No creo que fuera una cuestión de inmediato. Es decir, y yo no estoy proponiendo tampoco que se descriminalice la droga de inmediato y todas las drogas. No, tendríamos que ir quizá, como se está haciendo en los Estados Unidos, poco a poco. La marihuana primero, quizá después la cocaína. En fin, sería cuestión de un proceso. Solo una pregunta. En los efectos que usted mencionaba de la descriminalización de las drogas, era que se iba a formalizar el mercado y que iban a empezar a pagar impuestos. Pero mi pregunta es que si yo ya soy, digamos que soy una heredera de un cártel o algo así, y ya soy una experta en cómo hacer este negocio, mi sistema de seguridad es mejor que el que me ofrece el Estado, mis infraestructuras son mejores que las que me ofrece el Estado, todo lo que tengo es mejor que lo que el Estado me ofrece. Y a cambio solo voy a estar recibiendo, o sea, que el Estado me quite el 40% de mis ganancias. Entonces, ¿qué incentivo tengo yo para ir al registro comercial y decir, mire, aquí está mi empresa de cartel de narcotráfico, ahora le empiezo yo a pagar estos impuestos a cambio de nada para mí? Y sobre todo en un país donde no hay certeza de castigo, donde tengo apenas un 2% de que me juzguen, o sea, tengo un 98% de salir impune si sigo estando al margen de la ley. Entonces, no hay ningún incentivo de premio ni tampoco de castigo. Bueno, creo que tú respondiste perfectamente la pregunta. Es decir, en un estado como Guatemala o como México no hay incentivos porque el Estado no funciona, ¿sí? Ahora, el problema no es legalizar la droga en Guatemala o en México. El tema es legalizar la droga o descriminalizar la droga en los Estados Unidos y en Europa. Es decir, si México lo hace, y México es un país 10 veces más grande que Guatemala en población, si México lo hace, México va a tener muchos problemas. Va a tener muchos problemas con Estados Unidos y con Europa.
Es decir, México y Estados Unidos va a bloquear a México, los mexicanos ya no vamos a poder pasar fácilmente la frontera, ya es difícil de por sí, pero va a ser mucho más complicado. Europa va a hacer lo mismo, es posible que haya un bloqueo comercial, etc. Es decir, no, que lo legalice México o Guatemala o Colombia, no importa. Es decir, el problema es el problema del mercado, es decir, de los consumidores. El problema es Estados Unidos o Europa. Ahora, yo creo que si en un momento dado países como México o Guatemala quisiéramos realmente disminuir la violencia, lo que tendríamos que arreglar no es el tema de las drogas, sino es el tema de los ministerios públicos, las policías, en fin, el Estado, el respeto a la ley, establecer el estado de legalidad y el estado de derecho, cosas que no existen en Guatemala ni en México, ni estado de derecho ni estado de legalidad. Entonces, aquí tenemos otros problemas. Ahora, yo estaba aquí planteando básicamente lo que pasaría si se legaliza o descriminaliza la droga, pero básicamente enfocándome a lo que sería en los grandes mercados, Estados Unidos y Europa. Aquí en Guatemala, en México, el mercado de las drogas es relativamente pequeño. Es decir, aquí lo que pasa es que son o algunos productores de marihuana, en México heroína también se produce, o transportadores de la cocaína que viene de Sudamérica. Es decir, pero aquí realmente, ¿cuánta gente usa la marihuana, la heroína, la cocaína? Probablemente muy pocos, y el mercado es realmente pequeñísimo. Es decir, cuando uno tiene un país con un ingreso per cápita de $2.500 al año, como Guatemala, $2.500, $3.000 al año, el mercado no es atractivo para nadie. El mercado no es atractivo aquí en Guatemala. En México, con $10.000 al año, tampoco es atractivo. Estamos hablando de países que tienen 25, 30.000, 40.000 dólares al año, en donde la gente puede dedicarle una cantidad importante a estas drogas, que lo hacen sentir a esas personas mejor, supongo. Me estaba acordando cuando mencionó el uso militar de las drogas, cuando yo estaba en Irak en el 2006 y 2007, cuando la guerra estaba realmente en la fase más recia de Al-Qaeda contra Jaish al-Mahdi y todos, yo escribí un memorando con una propuesta de estrategia para terminar la guerra en Irak, y dije que los Estados Unidos tenían que comprar el suministro mundial de éxtasis y ponerlo en el agua en Irak para que se lo tomaran y así apaciguarlos. Un comentario sobre, y no es una pregunta, es un comentario nada más sobre cómo está procediendo esto en Estados Unidos, sobre todo con la marihuana. No es de esperarse que va a haber una política ni racional, ni coherente, ni que haga ningún sentido, por varios motivos. Primero, el sistema federal en Estados Unidos. Después, toda una serie de temas locales. Y le voy a dar dos ejemplos de lo que he observado yo recientemente. Estuve en el condado de Mendocino, que es probablemente la capital de la marihuana orgánica de Estados Unidos, que fue uno de los pioneros en la descriminalización por medio de las boticas, las farmacias. También estuve en El Paso, Texas, que como sabemos queda del otro lado de Ciudad Juárez. Lo que estaba pasando en Mendocino es que los boticarios, los farmacéuticos, los cultivadores locales comenzaron a quejarse porque descubrieron que no hay forma de distinguir entre la marihuana legal y la que no es legal. Y lo que pasó fue entonces que los productores mexicanos sencillamente movieron sus operaciones a Mendocino y claro, eran mucho más eficientes y en cierta forma más violentos también y eran una amenaza comercial para los locales. O sea, de pronto, en Mendocino, los productores locales de marihuana, de ser personas que desconfiaban de la policía y exigían que el Estado estuviera ausente, ahora están exigiendo que el Estado esté presente y quieren que se refuerce la policía. Dato interesante. En El Paso, lo que averigüé es que se está dando una descriminalización,
esa es una palabra difícil, la despenalización de la, es más fácil. Se está dando una despenalización de facto, porque el efectivo de fuerza pública, el policía o agente de la DEA o lo que sea, que incauta a alguien que viene con, digamos, menos de 500 libras de marihuana, que es bastante, no puede hallar un fiscal que tome el caso, porque están tan abrumados con todas las otras los otros los problemas judiciales, o sea, el sistema legal está abrumado. Entonces ahí se está dando una descriminalización de facto. De eso. Un comentario nada más. Gracias. Sí, de hecho, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando vemos esa cifra de 2,5 millones de personas en la cárcel, que es la proporción más alta en el mundo de prisioneros, ¿sí? Nos encontramos con que esos 2 millones de gentes que están en la cárcel y que cada año entran, obviamente entran y salen, ¿sí? Están abrumando el sistema judicial. Solamente alrededor del 5% de los delitos en Estados Unidos van a juicio. El resto básicamente se arreglan por fuera de un juicio. Precisamente por esto, es decir, sería costosísimo. Si pensamos que en Estados Unidos, por ejemplo, un abogado recibe más o menos $500 por hora por su trabajo, entonces imagínense ustedes lo que se requiere para meter a una persona a la cárcel en un juicio. Es decir, lo que yo no contabilicé lo que cuesta, por ejemplo, meter a las gentes a la cárcel. Simplemente un dato que no tiene nada que ver con las drogas, pero que nos da una cierta idea. En los Estados Unidos cuesta mantener a un individuo en la cárcel alrededor de $700,000 a $1 millón de por vida. Pero en cambio, matar a un agente en Estados Unidos cuesta casi $3 millones. Esto es por todo el proceso legal que se tiene que seguir. Y entonces, si pensamos en $500 por hora de un abogado, tanto de la defensa como del fiscal, de la fiscalía, pues nos encontramos con que realmente meter a 2 millones de gente a la cárcel, usando todo el procedimiento legal, juicio, jueces, jurado, etcétera, saldría enormemente caro. Entonces, básicamente lo que el sistema judicial está haciendo es negocia. Y entonces entra a la cárcel, te vamos a dar un par de años, no te preocupes, vuelves a salir. Es decir, para no tener que estar gastando en ese tipo de procedimientos judiciales. Es cierto. Muchas gracias. No, solo es un comentario alrededor de Hay ciertas tendencias naturales que creo que es importante tomar en cuenta. Para el caso guatemalteco, por ejemplo, existe la percepción de que, por ejemplo, las maras y todo, digamos, son siempre jóvenes, ¿verdad? Que nunca piensan en el día siguiente, y que el uso del dinero es una cuestión que no tiene sentido. Sin embargo, empiezan ya a verse algunas tendencias que indican lo contrario. El fenómeno de las maras empieza en los años 80 y los mareros ya se hicieron grandes. La mayoría se han casado y tienen hijos y han empezado a pensar en el futuro. Y mucho de ese pensar en el futuro, es decir, es pensar en qué colocar su dinero que han obtenido por otras vías. Y, por ejemplo, ya hay algunos pequeños estudios que demuestran cómo se han metido a temas como el transporte y han ido asumiendo, no sé por qué, pero pareciera ser que Chimaltenango, digamos, es como el eje donde están los antiguos, y han empezado a tomar todo el control, digamos, del servicio de transporte público desde Chimaltenango, Tepán, Patzum, Patzicía, Sololá, digamos, y han estado transfiriendo sus recursos a una actividad que es abierta, es decir, es legal, ¿verdad? Y en las cuales se ven enfrentados sí a los problemas de la competencia y cuestiones de ese tipo. Vemos ahí que tratan ya de cerrar el negocio, que no participen más y todo, ¿verdad? Pero es decir, hay esas tendencias también naturales que creo que es importante tomar en cuenta en este tipo de fenómenos como el que nos has comentado el día de hoy. Es decir, estaríamos viendo cómo, digamos, un mercado ilegal, ilegítimo, se vuelve formal y se vuelve relativamente pacífico, ¿verdad? Muchísimas gracias, entonces.
you